Apreciados colegas, hoy nos toca referirnos a el tema de la nulidad procesal. En tal sentido vamos a dar una definición muy breve de ella. La nulidad procesal no es más que la sanción por el incumplimiento de requisitos en la formación y ejecución de los actos procesales que devienen en la violación de normas jurídicas y derechos fundamentales de las partes. De igual manera, es preciso referirnos a los tipos de nulidades. En tal sentido, considero oportuno que hagamos referencia al sistema o la clasificación de las nulidades en nulidades textuales y nulidades virtuales. En este caso, las nulidades textuales son aquellas establecidas expresamente en la ley y las nulidades virtuales son aquellas en las que se da cabida o puerta abierta a la interpretación del juez sobre la violación de normas esenciales o de normas fundamentales que produzcan necesariamente la nulidad. También conviene señalar que este es el sistema que han acogido efectivamente tanto los autores patrios, la doctrina, como la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Toca de igual manera referirnos a los errores o las fallas en la actividad judicial, las cuales podemos sintetizar o resumir en 4 supuestos. Aquellos referidos a la inexistencia del acto, la cual se considera que el acto no existió o no puede surtir sus efectos legales, el supuesto de la decadencia por falta de cumplimiento de los lapsos o términos para que se dé determinado acto, el supuesto de la inadmisibilidad, donde efectivamente no se dieron o faltan los presupuestos para que el acto sea admitido, y el presupuesto de la nulidad en la cual se producen o es atinente a la violación de formas esenciales relativas al debido proceso. En esta misma línea de pensamiento, de igual manera, es conducente, es preciso señalar que existen principios, una serie de principios relativos a las nulidades procesales que se pueden aplicar a todo tipo de proceso, porque efectivamente la finalidad de la nulidad procesal es proteger la garantía del derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Y en aquellos casos en los cuales se afectan esas garantías del debido proceso, pues existe una serie de principios orientadores que nos van a indicar cuándo aplica este presupuesto. Y ellos son el principio de la taxatividad o el principio de la especificidad legal, que significa que no hay nulidad sin ley específica que establezca esta sanción. Que aquellos actos que se produzcan con violación de formas procesales que están sancionadas, está sancionado su incumplimiento bajo pena de nulidad, en estos casos es aplicable el principio de la taxatividad o de la especificidad legal, por aquello de la máxima de origen francés, pas de nullité sans testé, que significa no hay nulidad sin texto legal, relativo esta máxima al principio de legalidad de los actos procesales. Nuestra legislación no acoge el principio de la taxatividad, a diferencia de la legislación colombiana, que sí lo consagra. Nuestro sistema de nulidades, como ya se señaló, es el sistema de la nulidad virtual, conforme a la cual tiene cabida es la interpretación que hace el juez sobre la violación de formas sustanciales de los actos. Y en tal sentido, no se puede
o nuestra legislación no establece en cada caso particular cuándo debe declararse la nulidad. Ahora bien, otro de los principios relativos a las nulidades es el principio de trascendencia aflictiva. Conforme a este principio no se puede invocar o solicitar la nulidad en el solo beneficio de la ley, es decir, cuando se produce el quebrantamiento de una formalidad legal, sino que necesariamente hay que alegar, hay que probar que se produjo un perjuicio concreto a los derechos y garantías de las partes, o cuando efectivamente se rompa la estructura básica del proceso establecida en los artículos 26, que se refiere a la tutela judicial efectiva, el artículo 49, que se refiere al debido proceso, y el artículo 257, todos ellos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se refiere a la finalidad del proceso. En tal sentido, conforme a este principio de la trascendencia aflictiva, no puede invocarse solamente el interés de la ley para que se declare la nulidad, sino que tiene que establecerse que el quebrantamiento de la forma ha impedido el que se produzca el fin para el cual está establecida esta formalidad. Otro de los principios es el principio de la finalidad o de la finalidad incumplida. En tal sentido, es pertinente indicar que efectivamente las formas procesales se establecen por una necesidad de que exista orden, eficacia, que existan formas para el regular desenvolvimiento del proceso y que se respete el derecho de las partes. Ahora bien, conforme a este principio, si la finalidad del acto se produce, si el fin del acto se produce a pesar de la irregularidad, pues evidentemente no puede declararse la nulidad. Caso concreto, por ejemplo, en que se vulnere el acceso de una de las partes al expediente para obtener copias y poder contestar la acusación. Resulta que en ese caso, bueno, una de las partes no obtuvo acceso al expediente, no obtuvo las copias, sin embargo, contesta la acusación, rechaza la pretensión, realiza una contestación adecuada. Entonces en este caso no se puede considerar que existe una violación sustancial por la cual pueda o deba declararse la nulidad. Los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal consagra el sistema de la nulidad absoluta. Entonces, en este sentido, la finalidad tiene que ver con la afectación de derechos y garantías constitucionales. De tal forma que si a pesar de la irregularidad se produce la finalidad, se cumple con la finalidad del acto, no puede invocarse en aplicación del principio de finalidad, no puede aplicarse la nulidad. Otro de los principios orientadores, en base a los principios del finalismo, del garantismo, es el principio de buena fe en la ejecución del acto, o llamado principio de protección. Este principio de protección es llamado también principio de torpeza. Conforme a este, no puede aquella parte que ha dado motivo a la nulidad del acto o que ha provocado de alguna manera que el acto esté afectado de nulidad, no puede deducir o exigir la nulidad del acto, porque ello sería evidentemente contrario a la actuación de buena fe de las partes en el proceso, conforme lo establecido en el artículo 105 del Código Orgánico Procesal Penal. Este principio de buena fe es acogido
por el artículo 214 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, el Código Orgánico Procesal Penal, en el capítulo relativo a las nulidades, no lo acoge. No obstante, si revisamos el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, allí el legislador acoge este principio, pero como una garantía en favor del justiciable, el artículo 453, que se refiere al recurso de casación. Otro de los principios que informan las nulidades es el principio de la accesoriedad o principio de la naturaleza residual o de la finalidad extrema. Conforme a este principio, la nulidad es una medida extrema que solamente procede cuando se violan derechos y garantías fundamentales y cuando no existe otro mecanismo procesal para sanear el acto. En tal sentido, cabe señalar que los códigos procesales modernos evitan la nulidad, porque la nulidad efectivamente puede conducir a la reposición de acto, que conlleva necesariamente a una dilación del proceso, a pérdida de tiempo, a pérdida de trabajo, mayores costos. Entonces, evidentemente, la nulidad solamente debe proceder como un remedio de última mano, y así lo acoge el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere a la nulidad absoluta. Es pertinente indicar que ese es el sistema que ha seguido la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal. Podemos sugerir la sentencia número 205 del 14 de mayo de 2009, en la cual se señala efectivamente que la nulidad solamente procede en aquellos casos de nulidad absoluta, y que en aquellos otros tipos de nulidades que no se refieren a la violación de formas sustanciales o procede la nulidad primero a instancia de parte y que haya sido oportunamente alegada la nulidad. El principio de convalidación, que es otro de los principios que informan las nulidades, o implica la idea de la conformidad del acto, es decir, cuando las partes oportunamente no solicitan la nulidad del acto o de alguna manera expresa o tácitamente aceptan los efectos del acto, en este caso procede el saneamiento del mismo. Sin embargo, nuestro sistema procesal, que acoge el sistema de las nulidades absolutas, no tiene cabida para el principio de la convalidación. En tal sentido, el artículo 178 acoge de una manera poco clara, poco diáfana, la idea de la convalidación. Pero es evidente que si analizamos el artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal, obtenemos que en nuestro sistema procede la declaratoria de nulidad absoluta en todo estado y grado del proceso, y que esas formas de convalidación que establece el artículo 178 se refiere a defectos no esenciales. Por otro lado, es preciso referirnos a la sentencia número 003 del 1 de noviembre de 2002, en la cual la Sala de Casación Penal esboza cuál es el sistema, o señala cuál es el sistema de las nulidades que acoge nuestra legislación, y señala esta sentencia que efectivamente en aquellas nulidades absolutas que tienen que ver con la intervención, asistencia y representación del imputado, procede la nulidad de ellas, es de oficio y de pleno derecho, y que en aquellos otros casos de nulidades sí procede
la convalidación por los supuestos que establece el artículo 178. Nuestra legislación y nuestra doctrina patria acogen o señalan supuestos o indican supuestos puntuales de nulidad absoluta, como aquellos relativos al idioma. Proceso no se puede llevar en un idioma distinto a aquel que habla el imputado o imputada, y si esto se llegara a producir, evidentemente ese proceso estaría viciado en nulidad absoluta. Por otro caso, por otro lado, se establecen los supuestos en los cuales no se indique la fecha de los actos, o esta no se puede establecer con certeza en base a otro instrumento conexo o acta conexa. También el supuesto de las firmas de aquellos que son llamados a suscribir las sentencias o los autos, y el supuesto de la competencia territorial o material, casos en los cuales de ninguna forma cabe la convalidación de los actos procesales. De esta manera, muy sintética, hemos abordado el tema de las nulidades procesales.